Buenas noches, compañeros y profesora. Para la actividad denominada revisión jurisprudencial traigo a colación tres sentencias que tratan sobre el derecho al debido proceso. Estas son la sentencia T-132 del 2019, sentencia C-163 del 2019 y la sentencia de unificación 332 del 2019. En primera medida, en cuanto a la sentencia T-132 del 2019, desde mi punto de vista considero que la Corte aplicó el modelo de argumentación expuesto por parte de Robert Alexy. Para ello, primero debemos determinar los hechos de la sentencia, los cuales son, en resumen, los siguientes. El caso trata de una acción de tutela interpuesta por Carlos Alberto Barrios Gómez, quien era concejal de Cartagena. Barrios había sido condenado por responsabilidad civil por la Contraloría Distrital, lo que derivó en una inhabilidad para ejercer cargos públicos y su retiro del cargo como concejal. Argumentó que no se le había garantizado el debido proceso antes de retirarlo y que además había pagado la sanción fiscal a la que había sido condenado, cumpliéndose así la pena impuesta. En cuanto al caso en concreto, se estudia por parte de la Corte la aplicación del derecho al debido proceso encaminado, en este caso en el procedimiento administrativo. Aquí la Corte destacó que la inhabilidad sobreviniente, es decir, cuando una persona ya en un cargo público es declarada responsable fiscal, exige garantías mínimas, tales como el derecho a la defensa, a presentar pruebas y a la contradicción. La administración no puede simplemente remover al funcionario sin darle la oportunidad de rendir sus descargos. Allí se estudió la inhabilidad derivada de la responsabilidad fiscal. La sanción de inhabilidad, se indica allí por responsabilidad fiscal, sí es constitucional, dice la Corte, porque el condenado puede superar la inhabilidad si paga la indemnización establecida en la condena. Esa posibilidad de pago y de impugnación es importante para que la sanción no sea absoluta, definitiva, sin remedio. La Corte advierte que no existe un procedimiento claro en la normativa para cuando la inhabilidad sobreviniente se genera estando la persona en el cargo. Abro comillas, no hay un trámite definido para que el funcionario haga uso de su derecho a defenderse antes de su retiro, cierro comillas. Para llenar esta laguna, la Corte indica que deben aplicarse de manera supletoria como complemento las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de salvaguardar el derecho de defensa y de contradicción. La Corte resolvió, en resumidas cuentas, suspender los efectos de las resoluciones del Consejo que habían retirado a Barrios de su curul como concejal, mientras se adelantaban los procesos contenciosos, suspendiendo la inhabilidad del concejal. Ordenó que en un plazo de 48 horas el presidente del Consejo de Cartagena reintegrara al concejal Barrios a su cargo para que termine su periodo. Esta sentencia, en cuanto al debido proceso, es muy importante por cuanto protege los derechos fundamentales frente a inhabilidades derivadas de responsabilidad fiscal, establece un precedente para que las entidades públicas no retiren funcionarios automáticamente sin respetar garantías procesales y señala que la inhabilidad por responsabilidad fiscal no debe ser completamente punitiva si la persona ya pagó o puede impugnar la condena. En esta sentencia pude evidenciar que se aplicó el sistema argumentativo de Alexy, pues se utilizó una metodología de ponderación que se ajusta al modelo de Robert Alexy, es decir, una argumentación constitucional basada en principios, ponderación y proporcionalidad. Esto teniendo en cuenta los siguientes tres puntos. Primero, la Corte identificó unos principios en conflicto, como lo son el derecho fundamental al debido proceso del concejal frente a los principios de moralidad administrativa y cumplimiento de sanciones fiscales. Este análisis de colisión entre principios es característico de Alexy. En segunda medida, se realiza una ponderación para determinar cuál principio prevalece. Aquí la Corte, además de aplicar la norma, evaluó la gravedad de retirar del cargo a una persona sin procedimiento previo, la finalidad legítima de las sanciones fiscales y la necesidad de garantizar derechos como la defensa y contradicción. Ese ejercicio es, en teoría y en la práctica, el test de ponderación de Alexy, que establece la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. La Corte argumentó que la remoción automática no es necesaria ni proporcional sin un procedimiento que proteja el debido proceso. Igualmente, en cuanto a la laguna normativa que mencioné al principio, Alexy señala que la justicia constitucional implica reconstruir
el sistema jurídico mediante un argumento racional, especialmente cuando hace falta una regla clara. Entonces, en esta sentencia se evidencia que se utiliza el sistema argumentativo de Alexi. Ahora, en cuanto a la sentencia C-163 del 2019, es una sentencia de constitucionalidad en la cual considero que también se hace uso amplio de lo que es el sistema argumentativo de Alexi, y para ello vamos a ver los hechos. Entonces, en primera medida se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 314.4 del Código de Procedimiento Penal, esto es Ley 906 del 2004, exactamente contra la expresión, abro comillas, que dice, previo dictamen de médicos oficiales, cierro comillas. Esta norma permite sustituir la detención preventiva en un establecimiento carcelario por la detención en el lugar de residencia si el imputado, abro comillas, estuviera en estado grave por enfermedad, previo dictamen de médicos oficiales, cierro comillas. El demandante argumentó que exigir solamente el dictamen de médicos oficiales para acreditar el estado de salud es una restricción probatoria que vulnera derechos como el debido proceso, la defensa, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. Aquí estableció la Corte que el problema es determinar si la norma que exige únicamente dictamen de médicos oficiales impide que la defensa presente otros medios de prueba, como por ejemplo peritos de médicos particulares y profesionales que no están suscritos a lo que es la rama judicial como auxiliares de justicia, lo cual podría violar derechos fundamentales como el debido proceso probatorio. En otras palabras, la Corte se hizo la siguiente pregunta: ¿es constitucional que solo se consideren válidos los certificados médicos oficiales para acceder a la sustitución de la detención preventiva por razones de salud? La Corte recordó que el legislador tiene un margen de configuración normativa amplio en materia procesal, pero ese margen tiene límites, no puede suprimir garantías esenciales del debido proceso, de la defensa y del acceso a la justicia. El debido proceso incluye garantías mínimas probatorias, las partes deben poder presentar, controvertir y ver valoradas las pruebas necesarias y que estime pertinentes para cada caso en concreto. La Corte concluyó que la interpretación más garantista y constitucional de la norma no es la que impone exclusividad del dictamen oficial, sino una interpretación más abierta. Entonces se establece que sí se pueden presentar peritajes de médicos particulares, además del dictamen oficial. Esa interpretación garantista logra respaldar dos cosas. Primero, que las partes tengan acceso a los médicos o medios de convicción pertinentes, y el segundo punto es que el juez pueda decretar las pruebas necesarias. Con base en estos argumentos brevemente expuestos, la Corte resolvió declarar la expresión previo dictamen de médicos oficiales exequible condicionada, es decir, es constitucional si se interpreta en el sentido de que también están permitidos los dictámenes de médicos particulares. Esta sentencia, ¿por qué es importante? Porque establece un precedente para que otras normas procesales que limitan medios de prueba también se interpreten de tal manera que garantice los derechos fundamentales. Aquí también se logró determinar la aplicación en términos generales del modelo de argumentación de Robert Alexi, pues la Corte, al resolver la demanda, aplica un razonamiento característico de la teoría de la argumentación jurídica de Alexi, especialmente por los siguientes puntos. Primero, se realiza un ejercicio explícito de ponderación entre principios. Aquí estaban en contravención, digámoslo así, los siguientes principios: el margen de configuración legislativa en materia procesal frente al derecho al debido proceso, derecho de defensa, igualdad de armas, que es un principio constitucional que limita al legislador. La ponderación es el rasgo central de la teoría de Alexi. Cuando dos principios colisionan, se determina cuál debe prevalecer en el caso concreto, aplicando las reglas de la proporcionalidad. En la sentencia se ve claramente lo que es la adecuación, donde se permite solo dictámenes oficiales tendría un fin legítimo. La necesidad, no es necesario excluir dictámenes privados para asegurar seriedad o control, y la proporcionalidad estricta, que indica que excluir pruebas privadas afecta de manera intensa el derecho a la defensa. De allí que la Corte opte por la exequibilidad condicionada en medio de la solución a través de la ponderación de derechos y principios. Por último, la sentencia SU 332 del 2019
Esta sentencia habla sobre la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a docentes oficiales. En esta sentencia se evidencian los tres modelos de argumentación, aunque aquí igualmente predomina lo que es el modelo de Alexi, como se explicará también al final de la presente sentencia. En cuanto a los hechos, como es una sentencia de unificación, recoge varias sentencias de tutela. Todas tratan, la mayoría, sobre unos docentes al servicio del Estado que solicitan el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la Ley 1071 del 2006. Esto en cuanto al pago tardío de cesantías, alegando derecho al debido proceso e igualdad. Las entidades demandadas se negaron a reconocer la sanción, alegando que los docentes estaban sujetos a un régimen especial de prestaciones, esto es el régimen del magisterio, y que la norma sancionada no los incluía como destinatarios. En este caso no existía un criterio jurisprudencial unificado al respecto en el Consejo de Estado y en instancias administrativas, de razón de haber sido seleccionadas todas las sentencias de similar pronunciamiento. Entonces la Corte tenía que decidir si las doctrinas oficiales, si los docentes oficiales pueden ser beneficiarios de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, aun cuando se encuentren en un régimen especial, como ya se dijo, el régimen del magisterio. Y de ser así, ¿en qué condiciones se puede reconocer dicho derecho? La Corte concluyó aunque los docentes tienen un régimen especial de prestaciones sociales, también pueden considerarse como empleados públicos cuando desempeñan funciones oficiales, lo que permite aplicarles en lo no regulado expresamente por el régimen especial, normas del régimen general. Por tanto, los docentes oficiales tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías siempre que se cumplan los requisitos legales correspondientes, tal como ocurre con otros servidores públicos. El principio de favorabilidad en materia laboral y el principio de igualdad obligan a interpretar la norma de manera que favorezca al trabajador cuando existen dos interpretaciones posibles. En los casos concretos examinados, la Corte concede el amparo, dejando sin efectos las providencias que negaron el reconocimiento de la sanción, y ordena aplicar lo anteriormente mencionado. ¿Por qué es importante esta sentencia? La sentencia tiene efecto vinculante en casos similares. Los jueces y autoridades deben reconocer este derecho cuando los hechos cumplan los presupuestos legales aquí establecidos. Se exhortó al Ministerio de Educación y a la fiduciaria, la previsora, como administradora del Fondo del Magisterio, para que tengan en cuenta los lineamientos de esta decisión al trámite de las solicitudes. Ahora, como se indicó al inicio, en esta sentencia la Corte Constitucional empleó igualmente el modelo de argumentación. Si bien se ven cosas de Perelman y Toulmin, predomina el método argumentativo de Alexi. Por lo siguiente, la sentencia muestra una estructura típica del modelo de argumentación de Alexi, especialmente cuando se hace un uso explícito de principios constitucionales. Aquí se habló mucho del principio de igualdad, el principio de favorabilidad laboral, la protección reforzada de derechos laborales, el principio de interpretación, la seguridad jurídica. La Corte ponderó estos principios anteriormente mencionados frente a las normas especiales del magisterio, aplicando la ponderación como una de las técnicas argumentativas base para lo que se decidió en esta sentencia. Ponderó aquí dos cosas. Por un lado, la norma del régimen especial del magisterio, y en esta norma el magisterio no incluye lo que es la sanción moratoria. Y por el otro lado, el principio de favorabilidad, igualdad y protección al trabajo. La Corte pondera y concluye que prevalecen los principios al no existir prohibición expresa en el régimen especial. La ponderación, como ya se ha establecido anteriormente, como sabemos, es una estructura fundamental de derechos y principios. La ponderación de estos derechos y principios es la base esencial de lo que es la argumentación del método de Alexi. Alexi distingue justificación interna y justificación externa. La interna habla de la coherencia lógica y la externa habla de las razones materiales o de principios. En esta sentencia de unificación se ven ambas cosas. La interna muestra por qué los docentes pueden ser considerados empleados públicos para ciertos efectos, y la externa muestra por qué la lectura que reconoce la sanción es constitucionalmente más adecuada.
Tengo que reconocer que es mi primera sentencia de unificación. Son bastante complejas, si bien tocan temas muy similares entre sí. Considero que sí ameritan bastante trabajo y se ve, como son temas constitucionales, generalmente hay un choque de derechos y principios fundamentales reconocidos en la Constitución. Por eso en las tres sentencias se utiliza y predomina lo que es el método argumentativo de Alexi.